Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola a todes, a todos, a todas. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Conversa Cómics en su tercera temporada. ¿Cómo estamos esta tarde, Alejandra Espino? Pues muy bien, muy contenta de seguir con esta aventura podcastera. ¿Usted qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, aquí, dándole. Bueno, les tenemos la cápsula de esta semana. El lavadero de Kitchen Sink. Hacer cómics en muchas ocasiones es una labor colectiva, y no solamente por la factura y la autoría, sino también por todo lo que su producción exige. Editores, administradores, asistentes y un largo etcétera que están en la sombra, pero que permiten llevar las páginas de un respirador a nuestras manos. El underground, que con sus desventuras rompieron la censura, también fue posible gracias a la toma de postura de las y los autores como editores, impresores y distribuidores, una búsqueda de libertad que condujo a una profesionalización autogestionada y proactiva, que arrojó editoriales independientes que marcaron la historia de las viñetas. Una de estas fue Kitchen Sink, fundada como una fotocopiadora por Denis Kitchen, por la cual pasaron todas y todos los autores de la época y que además fue una palestra para que los pinceles jóvenes comenzaran sus carreras. Kitchen Sink fue más que una casa editorial, fue un espacio de creación emancipado, incluso de California y del underground, con miras tan distintas que aún resuenan en las páginas. Por eso, hoy toca explorar sus caminos e instrumentos. El lavadero de Kitchen Sink. Hola, como acaban de escuchar en la cápsula, esta semana hablaremos de una casa editorial que nos gusta mucho y que creemos fue muy relevante en la historia de los cómics, o ha sido o es, porque todavía como que resurge de vez en cuando, y se trata de Kitchen Sink Comics, que también está conectada con el episodio anterior, porque Alan Kominsky publicó varias de sus obras en esta editorial. Creo que una de las cosas que planeamos para esta temporada fue hablar por primera vez de una editorial, así tal cual, y pues justo Kitchen Sink Press representa como dices, es una editorial que es sumamente importante y sumamente influyente incluso hoy en día. Y pues es una editorial que empieza a finales de los 60, principios de los 70, pero lo que resulta bien interesante es que es un modelo de edición y de toda una serie de cosas que ya platicaremos, que creo que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy, o quizás sean más relevantes el día de hoy, que estamos como en un paisaje editorial un poco desolador a veces, como por el poder que tienen los grandes grupos editoriales y cómo imponen sus condiciones a la gente que escribe, a la gente que dibuja. Y creo que revisar, o sea, volver a tocar un proyecto editorial y artístico y creativo como fue Kitchen Sink Press nos puede a lo mejor dar algún norte para recordar que existen otras formas de hacer las cosas. Y pues no es gratuito, digo, ya quienes nos lleven tiempo escuchando saben pues que somos fans de esta cosa de los cómics con X. Kitchen Sink Press es como de estos ejemplos bien interesantes y bien raros, en donde una iniciativa que se dedica a este tipo de cómics, que son los más raros de todos, logra mantener un negocio bastante tiempo. Entonces, creo que sí es como un caso, de esos casos que por un lado son muy raros, pero por otro también dictaron muchas cosas que después suceden en cómo se acerca uno al trabajo del historietista. Sí, también entra en esta labor editorial de un solo hombre, ¿no? Que también Sí. Aquí vamos a hablar de como empresas que uno sigue casi como quijotescas de voy a hacer mi editorial, ¿no? Y le resulta, porque aparte lo que decías, ¿no? Sí fue una empresa en el otro sentido de la palabra, Uh-huh. y que funcionó, ¿no? Recordemos que Kitchen Sink aparece en el Underground Comics con X, que por eso también nos llamamos así un poco, en un entorno en el que no había nada, ¿no? O sea, realmente no había nada en el sentido fancinero, porque
ahorita vamos a hablar de cómo comienza haciendo fanzine y se Ujú. inserta como en esta generación donde los autores, que en ese momento eran muy jóvenes, deciden cómo hacer su editorial y empieza una especie de ambiente en el que se podía gestionar muy bien. Aparecen las 4 grandes editoriales del underground, ¿no? Ujú. Las Gap, Print Mint y Ripoff y sobre todo Kitchen Sink. Y de estas Ujú. 4 casi todas continuaron hasta entrados los 90, algunas por ahí, les digo, tienen resucitaciones. Pero sí a mí me llama mucho la atención, sobre todo la figura de este individuo, ¿no? De Dennis Kitchen, ahí siendo dibujante también, ¿no? También esta cosa como de conocer el medio desde la propia creación y entender cómo se debe publicar un cómic, ¿no? De repente creo que de lo que me llama mucho la atención del mercado editorial actual es que muchas veces cuando se editan cómics pareciera que los que lo están editando no saben cómo editar Ujú. un cómic, sino que creen que es como cualquier otro libro y no es tan sencillo, ¿no? Como que Ujú. de repente hay este desprecio también como la materia del editor de cómics, ¿no? Y que no es solamente, pues, hay un editor que de repente pues se le ocurre editar cómics Sí. y para mí creo que no funciona así, porque entonces Ujú. igual es muy hippie, iba en tono con el programa, pero creo que sí pierde un poco como esta sensibilidad de cómo simplemente, incluso con el material disponible, ¿no? Porque ahorita Ujú. vamos a hablar un poco de cómo comienza Kitchen Sink casi como Sí. una editor de fotocopias. Entonces Ujú. también es esto de uno como autor o autora conocer el medio y conocer lo que se necesita para publicar un cómic y que también me parece bien bonito hacer un episodio sobre algo en papel, ¿no? Cuando parece que lo digital Sí. es como lo que está aquí como Ujú. latiéndonos, pero que también hay esta memoria de que el cómic siempre para mí va a ser una revistita con páginas. Una revistita engrapada. Y bueno, pero sí, lo que es que creo que justo ahí está, es como que estamos empezando a reparar, o sea, sí, tal cual, lo que Kitchen Sink es un proyecto que gira alrededor, o sea, como todo lo que pasa alrededor de Kitchen Sink es por este señor que fue Dennis Kitchen y que sí, que tiene justo este impulso que creo que tiene mucha gente. Ahora esto que estás diciendo, como de es que no hay el editor de cómics y no se toma en serio y es como una cosa, pues sí, o sea, digo, sobre todo en países como este y también creo que en otros países, o sea, que, la figura como del editor de cómics así bien formado y eso, yo siento que es francesa y como de quizá algunos otros lados más, esta cosa como de cómo se edita un cómic, alguien que le pone atención y acompaña al autor. O sea, pensando en la figura del editor como esto, como alguien que está acompañando a los autores a hacer la mejor versión posible de su trabajo. O una persona que es capaz de ver cómo otra, o sea, porque algo que también veremos es cómo Kitchen Sink no es, digamos, o sea, lo que empieza a lo mejor con una publicación o eso, pero algo que se dispara un montón es la idea de empezar a hacer como subsellos adentro de Kitchen Sink y cómo Kitchen sabe a quién delegarle estas, o sea, decir, bueno, yo no me voy a hacer cargo de Women's Comics, pero tengo a la persona que se va a hacer cargo de los cómics de mujeres. Yo no voy a hacer cargo de, o sea, como que él sabía, digamos, como se dice, como sabía como de cuáles de las cabeceras de su editorial hacerse cargo, pero también sabía como hacia quién delegar las que él no, quizá no conociera tan bien o lo que fuera. Y sí tiene mucho esta cosa, o sea, cuando lee uno la historia de Kitchen Sink, tiene mucho este impulso que es muy, creo que es muy identificable para cualquiera que se dedique a este tipo de cosas de los cómics y eso de que es un caricaturista, un dibujante que está haciendo sus cosas, pero de repente dice, necesitamos espacios donde existan estas cosas y como no hay un editor, pues voy a tener que ser yo el editor. Y entonces, bueno, que yo no, quizá al principio él ni siquiera se considerara editor, nomás era alguien que estaba hablándole a la gente que conocía para empezar a sacar este tipo eh, de publicaciones que no, al menos en el área del underground de los cómics con X, no existían como si en otras. Entonces sí es como este impulso de decir, todo este trabajo de toda esta gente que conozco y que es increíble tiene que publicarse de alguna forma, pues ya, lo voy a hacer yo, aunque sea empezando con fotocopias, que es como
es algo como muy bonito que tiene como su primera publicación, tal cual es algo hecho con una Xerox. Entonces pues sí tiene este toque de alguien que tal cual es do it yourself y vamos a hacer los cómics que es necesario que existan, aunque nadie más en ese momento o pocas personas tuvieran ese tipo de ideas. Sí, porque primera edición, ¿no? Que fue la que decías, que es Homemade's Comics, que aparte está bien bonito, que se llama Mom's Homemade's Comics, es como Lucy en mi casa, ¿no? Casi de cómics de mamá. Y aparte es del 69, sí. O sea, también esta cosa como de pensar que esto es hace más de 50 años, ¿no? O sea, son gente que estaba pensando desde otra forma de entender el medio y lo que decíamos, desde las grapas, ¿no? O sea, no es una editorial, o sea, nunca la concibió como voy a publicar novelas gráficas, no, voy a publicar libros de cómic, sino voy a publicar cómics como se entendía en ese momento la industria, que era hacer libros de menos de 42 páginas, ¿no? Con grapitas, y que dijo, pues, ¿cómo publico mis primeros cómics que hice en mi casa? Pues en una Xerox, no me queda de otra, tengo que averiguar cómo fotocopiarlos, que es básicamente la historia de todas las editoriales del Underground, ¿no? De Robert Crumb. Esta escena famosa ahí con sus fotocopias en la calle, que se las lleve el viento y que sean pobres, ¿no? Pero que también es una conexión muy importante directa con la autoría, ¿no? Como de respetar el trabajo de los demás. Creo que también ahí, en esto, si hay algo que enseña todas las editoriales underground, pero sobre todo el señor Kitchen, ¿no? Era cómo no ser el líder. Lo que decías de ahí pues, yo sé cómo puedo hacer fotocopias, pero pues yo no sé editar cómics gays, por ejemplo, ¿no? Que ya vamos a hablarlo un poco más adelante. Y pues se lo dejo a Howard Cruz, ¿no? O yo no sé cómo hacer las locuras de Crump, o sea, que lo haga ese güey solo, ¿no? Porque no le puedo seguir el paso. Entonces también esta cosa de delegar y de no tener este ego de yo soy el líder de esta generación de autores y voy a pasar como a la historia. Igual pasó en la historia, ¿no? Pero sí, bueno, sigue vivo. Sí, pero es alguien que ya tiene un espacio como histórico por la influencia que tiene en más de una generación de artistas. Entonces, y creo que tocaste un punto que yo creo que igual vamos a desarrollar más adelante, creo que es como de estos primeros editores que a un autor de cómics le da el estatus de autor, que eso no había pasado. O sea, eso sí es un parteaguas en cómo se percibe a la persona que crea los cómics, y que en el caso de Denis Kitchen es algo que él tiene bien claro desde el principio y que se va materializando tanto en los trabajos que van saliendo de Kitchen Sink como en distintas iniciativas que va él propiciando después. Por ejemplo, creo que una cosa que ahorita es bastante común, pero que no se usaba, la cuestión de coleccionar originales de las personas con las que está trabajando y de decirle a los autores que sus originales valen, que no son cosas que se pueden así como votar, y que si pensamos más o menos en qué momento estamos hablando, que son los 70, los 80 y todo esto, en donde las grandes editoriales, por ejemplo, de cómics de superhéroes y eso, están tracaleándoles los originales a los Ditkos y a los Kirbys y a todas estas personas. Estamos justo hablando de alguien que se acerca a la edición y a la publicación de cómics, llevando también un tipo de relación muy diferente con los autores con los que trabaja. O sea, porque también si tú lees testimonios de todos los autores que fueron publicados por Kitchen, todos hablan de mantener una relación más allá de solo editor-autor. O sea, como que sí había se involucraban de una manera mucho más personal, aunque fuera solo como se mandaban cartas y cosas así, como muy, pues sí, como que les otorgaba otro tipo de cercanía y otro tipo de relación a lo que está sucediendo en este mismo momento histórico en otros contextos de creación de cómics, que es, o sea todo el mundo, todos sabemos las historias de terror y de tragedia de cuánto material original se ha perdido por el trato que las editoriales daban
a los autores en todos los países, o sea, las Brugueras, los Novaros, los Marvel y los DC, a los autores los trataban como chamberos y ya. Lo que sucede con Denis Kitchen es que sí mete otra manera de concebir a la persona que genera el trabajo que se publica. Y eso creo que es como, o sea, si no por otra cosa, que vamos a ver que sí hay un montón de cosas, esta creo que es una de las más valiosas como de estas influencias y de estos lugares por los que Denis Kitchen merecería ser como un nombre más conocido entre la gente que le gustan los cómics. Esta es una de ellas, como que es como de estas personas que hace que la figura del autor del cómic sea valorada. Y además, como también decías hace rato, es que no publicó novelas gráficas y tal, pero creo que su concepción autoral, o sea, se puede trazar una línea directa entre cómo se piensa ahorita el autor total de novela gráfica que parece normal, a cómo trabajaban los autores en los autores de Kitchen Sink, porque casi todos son guionistas y dibujantes, y eso, o sea, que a diferencia de otros espacios como de la industria más grande, donde hay un guionista y un dibujo y un colorista y así, aquí estamos hablando sobre todo, creo que en casi todas sus etapas, él publica, o la editorial publica, autores que son autores completos, no nada más, o no solo obra de guionista, porque sí, en las antologías y eso aparecen obras con guionistas y dibujantes, pero sí es esta cosa como que la gran producción de Kitchen Sink es de autores completos, o sea, de autores de guión y de dibujos. Y con este espíritu como también de descubridor, ¿no? A mí eso también me gusta un montón, ¿no? Como que fue como conociendo a la banda, a lo mejor, o no sé, como una parte como de amistad o de colegas, pero después también como de, ay, pues este dibuja bien, ¿no? Y entonces nadie le quiere publicar porque evidentemente entrar a la industria grande debe haber sido infernal, y ni querían muchos de ellos y ellas. Entonces dijeron, pues le mandamos nuestras cositas a Denis Kitchen y que las publique, ¿no? Y entonces también servía como epicentro de distribución y de conocimiento entre autores muy jóvenes. O sea, de repente en las revistas, el otro día estaba como releyendo para el programa lo que decías, todos los del Underground publicaron en Kitchen Sink algo. O sea, también esta cosa como de, si te quieres ir a otra editorial no pasa nada, pero pues mándame siguiendo más. Esta como colaboración entre grupos editoriales del Underground que siempre me gusta, porque es muy difícil seguirles la pista de repente de, no, pues es que no es como DC y Marvel, que tienen como sus equipos de fútbol, sino que aquí todos se compartían todo, trabajaban entonces con otros, y entonces es muy bonito de repente descubrir que todos los que todo Harvey Pickard publicó cosas en Kitchen Sink, y yo de repente era como de, ¿en serio? Entonces tuve que checar ahí como el issue, a ver si había publicado una historia que es tal vez de las pocas donde es guionista y dibujante, pero eso es porque es Harvey Pickard y se le perdona todo, ¿no? Y esta como perspectiva amplia le permitió como trabajar un montón como abordar un montón de temas. También esta cosa de que de repente el underground era como como lugar común, ¿no? Que siempre decía, es que el underground abordaban temas como que nunca se habían abordado en los cómics, como el pachequismo, que eso sí, ¿no? Eso siempre estuvo presente. Y que además, específicamente Kitchen era bien fan o sea, él era bien pacheco y era como el principal, pues sí, era el que está, justo, ¿quién se hace cargo de Dope Comics? O sea, como de las cabezas, de la revista de Pachecos, Kitchen, porque dice, esto sí me sé y esto sí me gusta, entonces esta es la revista que yo quiero editar. Entonces, digo, así como decías, Howard Cruz estaba a cargo de la de Gay Comics, pues así este güey dijo, mira, mi tema es la pacheca, entonces la revista va a ser esta revista yo me hago cargo, pero como dices también, dentro de esta diversidad, pues hay otra de las que ahorita nos parece como bien natural, pero cómics de música no eran tan comunes, o sea, había, pero como de la manera en la que los empiezan a abordar a partir de las publicaciones de Kitchen Sink, es como otro de los temas que les interesa un montón. De hecho, uno de los primeros discos de Robert Crumb lo publicaron como parte de
como de las producciones Kitchen Sink presenta, y hicieron el primer disco no me acuerdo cómo se llama la banda esta de jazzito viejo de Robert Crumb, pero ellos fueron los que sacaron el primer álbum que hizo esta banda, porque era parte, o sea, como tenían también los cómics de música y como tienen a Crumb ahí publicando con ellos, como que era pues sí, era natural, pues, decir, bueno, creo que se tardaron como 2 o 3 años en armar todo el proyecto porque no publicaba, o sea, no eran una disquera, pero al final sí sacan como el LP de los éxitos de la banda de Robert Crumb, que le gusta el jazz. Y entonces hicieron, o sea, tiene como también eso, creo que tiene, así como dices, como esta parte de descubridor de autores y autoras jóvenes, también tiene como que yo creo que esa es una de las claves de Denis Kitchen, como esta inventiva y esta curiosidad, como por ir, o sea, como por ir extendiendo las posibilidades de tanto del medio, dejando que los artistas hagan las cosas que se les antoja, como de o sea, como por ejemplo esto, a lo mejor no se volvieron disquera y no volvieron a publicar nada más, pero este tipo de experimentos propicia que luego pasen cosas que sí van a cambiar también cómo leemos la historia de los cómics, que es también, o sea, yo creo que la otra parte que a mí se me hace crucial de Denis Kitchen es el momento en el que Kitchen Sink empieza a publicar autores viejos y autores con un archivo grande, que creo que el primer caso emblemático que tienen es el de Will Eisner, y le publican el Spirit, primero en grapas y luego como en libritos. Entonces, y de hecho también publicándole historias dentro de las revistas, o sea, como no solo diciéndole, oye viejito, tienes material muy bueno de cuando eras joven, sino diciéndole, señor, usted todavía, o sea, publique con nosotros porque todavía está haciendo cosas que están chingonas. Y creo que, o sea, como también pensando como en estos panoramas que luego, o sea, como sobre todo como en estos discursos únicos que se nos venden, como de, es que solo puedes ser autor propositivo cuando eres joven. Por ejemplo, Will Eisner creo que rompe un montón de cosas cuando ya es un señor grande y empieza, justo con esta libertad que le da a trabajar con la gente del underground, empieza él también a nutrirse de una libertad creativa en una madurez artística que, digo, el espíritu es increíble, a mí me gusta mucho, pero sí es evidente que todas las exploraciones gráficas y narrativas y todo eso por las que Will Eisner es importante son de cuando es señor. Y si pudo producir siendo señor es por gente como Denis Kitchen, que le dijo, véngase a hacer cosas aquí con la chamaquiza. y digo, y por eso también una de las grandes ramas de Kitchen Sink fue la de recuperar a muchos de estos autores que seguían vivos en ese momento y que no se les daba, o sea, como que justo como dentro de esta idea de la industria mainstream, ya estaban pasados de moda y ya hacían cosas como, pues que digamos, al que en los 70 estaba, o sea, si en los 70 ya no les gustaba ni Jack Kirby, porque era muy colorido y así, ahorita, o sea, como que justo es lo que hacen con este editorial es también algo que ahorita se hace un montón, sobre todo como en las editoriales también medio independientes, pero grandes, es esta cosa de decir, sí, más bien, o sea, lo que sucede es como una herencia de Kitchen y lo que resulta fundamental que hace, o sea, fundamental en todo el sentido de la palabra, es decir, esta forma de arte tiene una memoria y hay que conservarla, que creo que es algo que, por ejemplo, ahora que decíamos esto de los originales destruidos y todo esto, es una visión que sigue resultando, digo, al menos en este país sigue siendo una cosa, o sea, como de otro planeta. Y este es una de las primeras personas que dice, tenemos que recuperar la memoria de esta disciplina y tenemos que hacerla visible para las nuevas generaciones también. Y eso también me parece que es así como, o sea, igual, si solo hubiera pasado la historia por una cosa, esta podría ser una de esas cosas. Denis Kitchen tiene como 5 o 6 podría haber pasado a la historia con una sola cosa, pero las hizo todas. Entonces, sí está muy cabrón. O sea, como esta visión del cómic como
un arte con historia y además como la necesidad de publicar y de seguir. O sea, porque además justo lo que hace también es trazar líneas entre los autores jóvenes que están publicando y estos autores que los influyeron, porque muchos de los autores del underground hablan de gente como Will Eisner, como los Fleischer, como toda esta producción de cómics y animaciones de generaciones muy anteriores. Y entonces, pues lo que hacen es esto, o sea, lo que hace Denis Kitchen es presentar un poco una imagen más completa y más compleja de dónde vienen estos jóvenes valores que están publicando sus cosas en su momento. Sí, justo iba a decir eso, ¿no? De cómo la conciencia del medio, pero no solo como esta área de oportunidad, como se dice ahora, muy mercantil, sino como de yo leí esto de niño y esto es lo que soy ahora, y con la gente con la que estoy conviviendo son muy parecidos a mí y tenemos como las mismas perspectivas de cómo se hace un cómic, es decir, no es simplemente me gusta, sino como retomar esta idea que suena a veces como muy casposo, pero pensar en que hay una tradición, ¿no? Siempre pensar en que hay una tradición de la que venimos todos y que luego en estas modas vamos dejando como las cosas significativas en el camino que a veces es necesario. Por ejemplo, lo de Eisner a mí siempre me pareció como brutal, porque Eisner publicaba Spirit en el periódico y este señor le dice, pues ¿por qué no publicamos una revista que todos están publicando revistas, pero te la publico en mi editorial chiquita, donde Robert Crumb, porque uno de los primeros como, porque también hacen series, que también es esto, no están pensando a lo mejor como muchas veces lo ha descrito Robert Crumb, que él empezó Zap Comics porque era como de, pues no tenía donde publicar mis historias, me publiqué mi ese y de repente saqué el número 2 y luego el número 3. Creo que Denis Kitchen pensaba siempre como en esta cuestión de, pues podemos tirar a largo plazo, que todo tenga una duración como indeterminada, pero que vaya con una labor de editor de, pues para tal fecha, aunque nos tardemos 6 meses en sacar el segundo número, pero vamos a sacar un segundo número, ¿no? Que es muy raro que en Kitchen Sink haya como solo un issue, digamos, cabeceras de solo un issue, sino que son como siempre de varios, ¿no? Pensemos que el primero como serie como más o menos conocida, aparte de Homemade's Comics, Comics, es la de Bijou Comics. Y aparte yo estaba también como viendo mis issues de Bijou Comics, se llama Bijou Funnies, de hecho, ¿no? Y aparte desde el título, ahorita que me confundo en esto de Comics Funnies, recupera esta idea de las primeras grapas, ¿no? Que se sacan, que era Best Funnies o The Funnies, y le pone Bijou Funnies, perdón, y aparecen así todos los del Underground. O sea, me parece así como súper sorprendente que hay una foto en ese primer issue que sale Robert Crumb, el Lieberman y no sé si sale Gilbert Sheldon, pero en el número sí está Gilbert Sheldon, ¿no? Está Sheldon, Jim Kenny, Jay Lynch, y que son estas como de, yo le estoy dando oportunidad a estos jóvenes que tendrán 18 años de haber tenido Robert Crumb, parece súper joven, o sea, y le ves con cara de niño idiota, ¿no? Y que luego 2 años, 3 años después aparece Eisner y dice, pues mira, voy a convivir con esta gente, ¿no? Que no sé si alguna vez se vieron, porque también esta cosa de Denis Kitchen, que era como nunca cambió su domicilio, y ahorita lo platicamos, pero sí es bien interesante cómo tenía esta apertura, ¿no? Para hablar de todo, para dejar que la gente les mandara lo que quisieran, y que también ese es como en esta libertad, y de nuevo siendo muy hippie, muy pacheco, pensar que como que el mundo te regresa cosas, ¿no? Y entonces, justo después de Bijou Comics, publica el primer como número así grande de Robert Crumb, ¿no? Que es ahí se me fue el nombre. El Homegrown Funnies. El Homegrown Funnies, ¿no? Que es un número, es como, digamos, una serie solo de Robert Crumb y que se vuelve un éxito. Entonces esto... Yo me imagino ahí, de repente le pega al gordo, por así decirlo, o no sé si es una expresión afortunada. No, pues sí, porque tal cual, o sea, de repente va teniendo, o sea, que justo es lo que, como estas formas de hacer también, como es de varias editoriales y eso, o sea, la publicación de Crumb vende 160,000 ejemplares, o sea, ahorita que vende 160,000 ejemplares así en el primer año de que lo publican, y la cosa es que justo gracias a que va teniendo estos éxitos con los que, o sea, sí, o sea, pega con tubo, se va pudiendo, porque esa es otra cosa que medio mencionamos en algún momento. Kitchen Sink dura
más de 25 años, yo creo que vive, o sea, es un proyecto que aguanta, yo creo que son casi 30, creo que sí, son como 30 porque cierran en el 99, Ujú. ahí es cuando cierra la editorial, entonces del 69 que están los Moms Handmade Comics al 99 son 30 años. Una de las cosas por las que es rarísimo Denis Kitchen es porque en una sola persona junta ser arriesgado artísticamente, pero tener también como sentido comercial y o sea, como que nunca arriesgaba, o sea, todo lo que arriesgaba artísticamente sabía cómo llevar bien un negocio y entonces esto es como bien paradójico y es muy extraño. Generalmente una sola persona no condensa como estas dos sensibilidades, como ser capaz de ver quiénes son como los artistas que la están rompiendo o los ancestros que hay que rescatar o lo que sea, y al mismo tiempo tener esta conciencia de cómo ir manteniendo un negocio sin que pierdas dinero y que vayan ganando todos. Entonces, esta combinación de rasgos también creo que es parte de lo que hace que este proyecto sea, o sea, como que se destaque entre otros proyectos editoriales independientes, porque este señor sí tenía como estas nociones de, tiene que haber alguien a cargo de, o sea, tiene que haber un contador, tiene que haber un administrador, tiene que haber, o sea, como la gente como los creativos, o sea, como que sí tiene, así como planea estas cosas editorialmente, también tiene esta visión de señor empresario, como de decir, este negocio nos tiene pues que dar frutos también económicos a los que estamos involucrados. Y eso, digo, no creo que nadie se haya hecho millonario de Kitchen Sink en particular. Probablemente Dennis Kitchen sea millonario por la colección que tiene de originales, pero eso ya es otra cosa. Pero también es como que lo que decía, ¿no? Creo que la apuesta Ajá, paga. Como que es sí, un editor que apostaba. O sea, de sí, repente sí decía, pues es que recogía como que la gente no quería y decía, bueno, le vamos a dar una oportunidad a Crumb, le voy a dar una oportunidad a Spiegelman, le voy a dar una oportunidad así a Jill Osborne, le voy a dar una oportunidad a Trina Robbins, así de, pues yo le publico y una de esas pega, pero también esta cosa como de idea de no pensar, y eso es algo que me resuena mucho ahora, sobre todo como con el fanzine y como con estas experiencias que tratan como de fundar editoriales, que parece que está peleado como la labor administrativa, no sé, como, no sé, a lo mejor por un espíritu punk que yo quisiera tener también, pero que de repente digo, pues no hay que perder dinero, también el cómic tiene que vender y es una industria pero podemos funcionar en un mundo súper horrible, capitalista, así asqueroso, pero haciendo lo que quiero, ¿no? También es que, o sea, yo veo todo el catálogo de Kitchen y jamás veo algo que diga, lo obligaron a publicar eso. O sea, como que también no, yo publico o les doy la libertad a los editores de publicar lo que quieran, pero es algo que yo decido. No, como que nunca hay una imposición como del mercado. Como que también es esto de, él se crea su propio espacio, creó el espacio en el que todos nos refugiamos, que es esta como enseñanza de, pues tú puedes hacer lo que quieras, porque siempre va alguien que lo lea, y sobre todo si lo haces como yo creo que desde una como honestidad editora, que eso de mí, es que eso es súper interesante, y que también es como de, como podríamos hablar de cómo dejó de dibujar un poco, ¿no? O sea, como que él no dibujaba mal, ¿eh? A mí el Moms me gusta mucho. es bastante, sí, o sea, son bonitas su línea es muy bonita, es muy limpia, muy caricaturesca, o sea, sí tiene como es un buen dibujante, pues así es alguien que podría haber hecho carrera de dibujante también, probablemente, si se hubiera clavado en ser autor nada más, creo que lo habría hecho, pues, o sea, sería uno más de esos nombres que conocemos de esa época, yo creo. Y que también, o sea, como en yo creo que es también por la experiencia de haber editado tanto, que logra avanzar, ¿no? O sea, como que publica Bizarre Sex, luego publica Snarf, que son como cómics en los que también prevén un montón de lo que va a venir después en el mundo gringo, sobre todo, ¿no? Como cuando viene Raw, cuando viene Arcade, que es como colecciones de artistas en las que se puede ver muchos estilos, como que tampoco no está casado como de, pues voy a publicar solo a Robert Crumb o solo a Gabriel Sheldon o solo a Art Spiegelman, sino que dice, bueno,
pues esto es lo que hay, yo pongo un tema. A mí esta cosa de lo temático me sigue fascinando, ¿no? Que haya como números así de solo dedicado al sexo, o sea, muy formal, ¿no? A la cogedera, básicamente. Y que lo liberen y que lo logren como afrontar eso, ¿no? De decir, pues vamos a hablar de esto, o vamos a hacer Snarf, que es como de las locuras que se les ocurran en todos los estilos posibles. Y entonces ahí también es como un entendimiento de pues hay que darle salida a todas las historias. Y ahí hay una cosa que sí me gusta mucho, que todo me gusta, ¿no? Pero como esta cosa de las historias cortas. También Sí. esta no necesidad de publicar así. Claro, el Home Run Fantasy sí es una historia más o menos larga de Robert Crumb, bueno, un personaje yendo a cazar al Bigfoot feminizado y teniendo sexo con él. Así las historias. Sino que estas historias cortas de 3, 4 páginas en las que son autoconclusivas y que no iban a más, y que también está bien bonito como darles salidas en números, como también recuperar esa historia de pues no necesitamos hacer un 350 páginas porque puedo, sino también puedo hacer una historia breve, súper encantadora, que también eso es heredado a mi entender pues de estas historias de principios de siglo y de los años 20, de las tiras dominicales, ¿no? Y que ahí todos bebieron, todo el underground bebió de esa generación. Nada más que dijeron, bueno, pues no vamos a seguir dibujando periquitas, ¿no? Vamos a dibujar pericazos, en todo caso. Sí, exacto. Pero por ejemplo, ay, no sé, lo que está, es que justo, ¿cómo va? Como ahora que dices periquita, otra de las publicaciones que hace, o sea, estos rescates, o sea, ahorita, desde Scott McCloud hasta este libro que salió hace un par de años de cómo leer Periquita, How to Read Nancy, justo esta noción de que Bushmiller no solo era o sea, como que Periquita no era solo una tira de una niña chistosa y tal, que sí lo es, sino cómo Bushmiller logra generar o sea, como que básicamente Bushmiller es como uno de los picos del lenguaje del cómic en tira. Y eso es una cosa que, o sea, estas primeras recopilaciones que hay del trabajo de Bushmiller en Periquita están en Kitchen Sink. Y luego un autor como Scott McCloud, que es el de Entendiendo Cómics y todo eso, o sea, no creo que sea gratuito como estos vínculos que se trazan entre rescatar a Periquita y luego Scott McCloud, que toma también a Bushmiller como uno de estos autores que definen un montón de cosas del lenguaje del cómic como un lenguaje propio y como con características expresivas independientes de lo demás. Entonces, hay ahí como, o sea, sí, lo que sí creo que es que al final, pensando como en Kitchen, como la mente maestra detrás de todo esto, lo que sí hay es como una noción de la complejidad de la disciplina, y eso me parece muy hermoso, pues, como que el editor sea capaz de ver, o sea, es importante tener a estas personas que forman, a los que están publicando ahora como jóvenes promesas o como jóvenes llamaradas de petate o como jóvenes estrellas fugaces, que eso es algo que tiene también mucho esta cuestión de las antologías y lo que decías de las historias cortas. ¿Y qué pasa cuando uno, o sea, si alguna vez tienen oportunidad como de ver uno de estos comic books con historias de varios autores, se van a dar cuenta que hay gente que no tiene ni idea quién es, porque así como se abre la puerta y se abre la posibilidad de publicar a los que ahorita son grandes nombres, como el Robert Crombie, como Shelton, como todas estas personas, como Will Eisner incluso, hay un montón de gente que nunca vamos a saber quién era y qué les pasó, y que publicaron una historia y que a lo mejor es muy maravillosa o a lo mejor es muy horrible, pero que forman parte de todo este tejido que son los cómics. Y a mí también, eso es en general como que creo que también es algo que se ha perdido un poco en los últimos años. Y lo platicaba con Aira Franco, que nos va a acompañar después en algún episodio. La figura que en el caso, por ejemplo, de lo literario es la revista, o sea, ¿cuántas revistas de cuento hay
Y que es un poco lo que decías también, como las historias cortas. O sea, en el caso de las revistas literarias, el cuento es como el formato por antonomasia. Y en el caso de este tipo de publicaciones de cómic, pues sería como un paralelo, son historias cortas, digo, si hay historias más largas o hay gente que las hace seriadas porque tiene un personaje y va generando como una narrativa un poco más larga, pero básicamente están construidas toda esta tradición de historieta se construye en historias cortas y a mí eso se me hace, o sea, siento que en esta época en la que vivimos, en donde todo el mundo siente como la necesidad de tener una novela gráfica para legitimarse como autor, se nos olvida que el medio del cómic está construido en tiras y en historias cortas. Y eso es, o sea, como que algo que para lo que también sirve revisar la historia de Kitchen Sink es para darnos cuenta de eso, como decir, o sea, los cimientos del cómic, como el lenguaje, como medio, como arte, están en la historia corta y en la tira. Entonces, no sé, ahora sí, como hashtag para reflexionar. No sé. Pero es que, o sea, como que van saliendo nombres, ¿no? Porque también Sí, publicó las antologías de Lee Falkner, también publicó a mí, que es como, sí, yo conocí, también es esta cosa como de uno como lector, dice, pues, ¿cómo llego a estas cosas, no? Imagínense, también, ahorita lo hablamos, pero esto es en los 70s, 80s y 90s, no es el 2022, 23, ¿no? En el que uno está todo a un clic de distancia, o sea, sí. cuando publica la primera edición de Lee Falkner, ¿no? De toda la recopilación de Lee Falkner, o la primera recopilación de Harvey Kurtzman, o la reedición de Jungle Book del Kurtzman, que uno, por azares del destino, le llega a la reedición de la reedición en los 90, dices, es una locura ver a este señor que a mí me fascina, Kurtzman, así es como de estas Uh-huh. cosas que me vuela la cabeza, igual que Nancy, ¿no? Y dices, pues, claro, o sea, este es el trabajo de un editor de repente, decir, esto hace 40 años que nadie lo ha leído porque dejó de publicarse en un periódico y solo está en periódico. Entonces hay que dárselo a los nuevos lectores porque, claro, creo que es una cosa yo veo como los autores jóvenes, que sí les tocó leerlos en los periódicos, Art Spiegelman, Justin Green, todos estos, vienen de ahí, pero ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones que no lo tengan accesible, pues, Uh-huh. ¿no? Sin saber que iba a existir el Internet, supongo, ya después con el Internet todo se soluciona un poco más fácil, ¿no? Y con los archivos digitales y todo. Pero sí era como claro, o sea, de repente creo que hay una labor casi pedagógica, ¿no? Del editor, pues yo, para mí, como editor, ¿no? Me imagino decir, pues es que está Spirit, está, otra vez, Harvey Kurtzman, ¿no? Está Lee Falkner, bueno. George Herriman también es de los que empiezan a publicar. Digo, lo que pasa es que ahorita, además de la facilidad de tener todo un clic o sea, en las diferentes plataformas le picas y encuentras las recopilaciones y eso. Además de eso, están estos editoriales que yo creo que podrían ser como herederas de Kitchen Sink, que son como tipo Fantagraphics o como tipo Drone and Quarterly o como ellas, que es donde ahorita se publican esas cosas. O sea, si tú quieres ver cosas de Crazy Cat y George Herriman, están publicados en libros hermosísimos con los diseños de Iván Brunetti, o no sé quién son. O sea, como que tienes estas cosas súper bien editadas, pero si existen ahorita esas cosas, fue porque hace 30 años, sí, pongamos 30 años, alguien en Kitchen Sink dijo, George Herriman es un autor importante para el medio, tenemos que reeditar lo que está pasando. Y es una cosa, o sea, como que, sí, es eso, o sea, son o sea, estos autores que nutrieron a las generaciones que estaban jóvenes en los 60 y 70, son autores que deberían seguir siendo parte de una, digamos, como de una educación cuando uno quiere hacer esto de los cómics, porque, o sea, no, es que es esto, así como, o sea, no hay manera de superar, así como Scott McCloud dice que no puede superar las 3 piedras de Bushmiller en Periquita,
no puede superar a Crazy Cat y a George Herriman, como en el absurdo, en la construcción de atmósferas. Hay un montón de cosas y que es esto, como en esta sobrevaloración de la novela gráfica como el único medio válido, se nos olvida todo lo que hay ahí, todo lo que habita en esas páginas. O sea, las historias de Herriman y Crazy Cat es una página y se acabó. Y a veces una tira, ¿no? Y además es una página que en medio tiene una cosa que no tiene nada que ver con todo lo demás. Entonces, o sea, como que estas ideas, como la construcción de páginas, o sea, como todos estos recursos que da el cómic viejo a un lector joven, son cosas que creo que, digo, también hay una cuestión de acceso, por ejemplo, en un país como el nuestro otra vez, es más caro, es más difícil, es más complicado saber y llegar a estas cosas, pero creo que sí, o sea, como que sí se vuelven, o sea, es importante ver como a partir de estas labores que empezaron hace 40 años, ahorita podemos tener, o sea, no se perdieron en el tiempo, pues, como ha pasado con tantas otras cosas. Y las tenemos ahí como para poder seguir alimentando las prácticas actuales. Y que también, lo que te lo decías, pareciera como que esta conciencia no es que haya despreciado tampoco la novela gráfica, es el primero que publica la novela gráfica, por otro lado, ¿no? Que me parece súper curioso también de, pues yo soy consciente de que todos puede ser en historias pequeñas o en recuperación, pero cuando Eisner me dijo quiero publicar ¿cómo se llama? Mi Contract with God, pues lo saco, ¿no? Ajá. O luego también la parte teórica, lo que decía de Scott McCloud, primero lo edita en una chiquitita y Denis Kitchen le dice, pues pásamelo y lo publicamos ya como dentro de las posibilidades que tiene que tenía Kitchen Sink para que fuera más popular. Y también le pasó lo mismo a Mouse, o sea, una parte de Mouse se publica en comics books de Kitchen Sink. Es que no es como que este señor no es que este señor no supiera nada, es que sabía todo. Para mi entender es como de repente voy a publicar así un cachito de Mouse, una historia de ratones de las... O sea, ajá. Eso lo publicó, si no mal recuerdo, en el 76, según yo, o por ahí, o sea, en los muy tardes, en los 70s, que es así, y que esto también es como una cosa del compromiso que tiene con el lenguaje del cómic y las posibilidades que tiene de transformar no sé si transformar la sociedad, suena como que el cómic lo puede todo, yo sí lo creo, pero como de abordar un montón de temas, o sea, de repente uno dice, bueno, ¿dónde en la historia como de los gays también Denis Kitchen fue el primero que le dio como una oportunidad importante a los cómics con temática LGTB, ¿no? Gays Comics, editado por Howard Cruz, es el primer cómic gay más o menos oficial o de largo alcance y se publica en Kitchen Sink, igual que con esta Trina Robbins. Con Trina Robbins tiene una relación, ahí también aparecen cosas, pero sobre todo con Aline Kominsky que publica Twisted Sister. Twisted Sister la publica en Kitchen Sink, porque es esta conciencia de, pues, el cómic sirve para algo. O sea, viene de algún lugar, va para algún lugar, pero tiene que vehicular. Y esto es... Más que una utilidad, que el cómic sirve y va a salvar el mundo y no sé qué, creo que es una visión también o sea, justo como en esta cosa que también retomando que es que este señor sabía todo. Creo que desde una visión de editor, justo poner sobre la mesa que en el cómic puedes contar todas las historias que quieras. O sea, si quieres hablar de sexo puerco, puedes hablar de sexo puerco. Pero si quieres hablar de una niña que le saca de sus casillas a su tía como Periquita, eso también. Y si quieres hacer un dramón judío como El contrato con Dios, eso también cabe dentro. O sea, creo que otra de estas cosas que hace Denis Kitchen es, al menos como en el ecosistema de su editorial, abrir las fronteras de lo posible del cómic. O sea, como decir, mira, Periquita es cómic, Liz Lavner es cómic, Charles Burns es cómic, Will Eisner es cómic. O sea, todas estas personas forman parte de este mosaico de Aline Kominsky y Diane Numin es cómic, o sea, como todas esas historias y las posibilidades de historia que se pueden generar, porque digo, creo que hemos hablado mucho de los temas que más nos tocan, como son más autobiográficos o más así como este tipo de historias. Pero, por ejemplo, también tiene como toda una serie de cómics de dinosaurios, que a mí se me hace increíble, o sea, que
Cenozoic Tales, o sea, que dices, es que, güey, este señor tenía, dentro de que parece, además, lo que es bien interesante es que parece que no hay un criterio, pero al final tienes un montón de autores de mucha calidad generando propuestas, o sea, porque ahorita quizás si alguien no ha visto los cómics o no le suena no eso, ha de decir, bueno, es que esta editorial era un desvergue porque hacía todo, y había tira y había, o sea, no tenía como una línea editorial muy clara, pero al final lo que sucede es que sí se volvió como una especie de muestrario de las posibilidades narrativas, formales y expresivas del cómic. Y eso me parece así como, o sea, que algo más, o sea, no quiere ser más importante en los cómics de Dennis Kitchen. Y aparte todo desde su pueblo, ¿no? Que es lo que hablábamos. Sí, sí, que eso no lo hemos dicho. O sea, nunca se va a California o a Nueva York donde está la industria editorial. No, ese señor vive en Milwaukee y nunca, de hecho, cuando quieren cambiar la editorial del lugar, que se la quieren llevar, creo que a Massachusetts, ahí es cuando le empieza a ir mal. O sea, todos los 25 años de carrera que tuvieron en su ciudad miniatura de Milwaukee, eran, o sea, como que todo se manejaba súper bien, le mandaban todo por correo postal, que eso lo platicábamos preparando el episodio. Imagínate lo que era eso, o sea, mandaban sobres con los originales de Robert Crumb, sobres con los originales de Howard Cruz, o sea, como toda, o sea, lo que también eso está bien, que lo hablamos también cuando hicimos el episodio del fanzine, de esta cultura como de generar redes, aunque estuvieras lejos. Y eso se ve potenciado, digamos, yo creo que sí, como se ve potenciado como a su mayor alcance con la forma en que se desenvuelve Kitchen Sink. O sea, porque al final es eso, tienes artistas de todo Estados Unidos, principalmente, convergiendo por vías de correo postal en este pueblo perdido en la nada, pero además saliendo, o sea, lo que sale de ahí es esta magia comiquera que yo no sé si va a volver a pasar alguna vez en la vida, está muy cabrón. La idea de conectar con, como que había números de las cabeceras que tenían 15 colaboradores. O sea, no sé cómo le hacía para controlar todo el material, esperar que le llegara a tiempo, editarlo. O sea, ya me imagino que si quería un cambio, o sea, como de, cambiarle este detalle. Ahí va de regreso las páginas. O sea, y esa es una... Creo que también es esta temporalidad lo que le permite como editar también, ¿no? Como de... Porque creo que ahora también vamos como una velocidad, todo tiene que ser como súper rápido y que todo tiene que estar aquí ahora. También creo que está recapacitar un poco, hashtag para pensar, como la paciencia de esperar a veces 4 meses, a veces un año en que saliera el número 2, era por esto, ¿no? Por esta cosa como de la pausa de la creación, que de repente creo que, yo estoy de acuerdo, creo que no sé si va a ser posible nuevamente en este... Pero pues sí, o sea, lo que sucede es evidente, o sea, al final sí tienes, o sea, también por eso creo que este es otro punto que me parece bien importante de qué pasa con Kitchen Sink y con Kitchen Sink, hablemos como de, en general, Kitchen Sink como proyecto, o sea, además de esta cosa como de los tiempos de creación y todo eso, se genera una comunidad que a mí esa es otra cosa que creo que eso es algo que sí estamos tratando de recuperar en algunas prácticas contemporáneas, pero que, o sea, y es eso que les decía, o sea, tú ves a la gente que trabajó en alguna de estas cabeceras de Kitchen Sink Press, hay como, o sea, en esto que hemos hablado de que pues había gente mayor y gente más joven y lo que sea, se genera justo esta comunicación y esta comunidad entre ellos en donde de repente si una autora más joven decía, es que yo no sé, es me acaba de llegar un contrato y no sé qué hacer, había alguien mayor que ella que le podía decir, ¿sabes qué? Tu contrato, revísalo así y haz esto y haz esta otra cosa. Entonces, es un espacio también en donde a través de compartir experiencias de vida, se profesionaliza este espacio, o sea, el
contexto de los cómics independientes, a la hora en que se ponen en contacto autores más jóvenes con autores más viejos y autoras, o sea, como se comparte el conocimiento y se puede decir, mira, esto que estás haciendo lo puedes hacer de esta manera y se te va a facilitar. Y yo creo que los autores mayores, viendo a la gente joven, se inspiraban como para seguir haciendo más cosas. Entonces, pues sí, justo se genera una comunidad de creadores que además están siendo valorados por ser creadores, no por esta cosa como, pues como esto que pasa en las editoriales o que pasaba en las editoriales más de industria, que es así como, si no me entregas mañana, ya, tache y te corro del libro. Y también como escuelita, ¿no? Un poco Exacto. Lo que decías pues, o sea, Dennis Kitchen es autor, ¿no? Que es un poco mayor que, no sé si es mayor, pero va a ser como contemporáneo de Art Spiegelman, que luego Art Spiegelman se vuelve editor y le da cabida a gente que también luego publica con Kitchen Sink como la generación de los 90, ¿no? Como esta generación sándwich que queda siempre como ahí medio olvidada, ¿no? Pero que ahí empezaron, o sea, que luego los recupera Fantagraphics y Dragon Quarterly. Es decir, Charles Burns parece que no, que de repente apareció en el 2000, pero pues viene publicando desde los 90 o ¿qué se llama? Desde los 80. Los primeros cómics de Charles Burns apareciendo en Kitchen Sink como en el 85, en alguna de estas revistas, o sea, todavía, por ejemplo, y ves los cómics y todavía no tiene como esta cosa súper atascada de las líneas negras y eso, pero o sea, es como una línea más clarita y eso, pero pues justo es eso, o sea, de hecho, cuando cierra Kitchen Sink, que es en el 99 más o menos, Charles Burns estaba a la mitad de hacer Black Hole y a la mitad de Black Hole la saca en Kitchen Sink y luego como que la traspasan a, creo que es Fantagraphics, ¿no? La editorial. Sí. Entonces, sí es como esta cosa de estos autores que, sí, como decías ahorita, es como una generación un poco bisagra, como entre los grandes del cómics con X independiente y la gente como más, los autores más contemporáneos a nosotros ahora, de repente, o sea, como que justo todo, que hablábamos de Burns, de gente como Richard Sala, por ejemplo, Richard Sala, que amamos también aquí en esta casa, no, sí. Richard Sala empieza a publicar en Kitchen Sink y justo es como este espacio donde empieza como explorar todas estas cosas increíbles de cómo estiliza y cómo compone las páginas y todo eso. Entonces, pues sí, creo que, no sé si, ¿qué más nos queda como para decir? Pues podríamos decir muchas cosas. Sí, sí. Pero ha quedado muy bonito hablar de Kitchen. Sí, y su obra. Y Kitchen. Y que también, y que un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Como que no solo su trabajo de editor cierra la editorial, pero sigue como en un contacto permanente con Fantagraphics, les pasa los archivos, con Dragon Quarterly tiene mucho trabajo, vive un poco de sus reservas de originales, un poco. Sí. Y que es una labor también relevante, ¿no? Y que creo que podremos seguir hablando, pero ha llegado la hora de las recomendaciones, sí. Si te va bien. Sí, perfecto. Recomendaciones. Bueno, ¿qué nos traes esta semana, Alejandra Espino? Bueno, semana traigo, pues justo pensando en estos proyectos editoriales como independientes y así, toda esta cosa, traigo dos libros que son publicados por proyectos editoriales locales mexicanos. Uno es un libro de Joan X Vázquez, celebridad jalapeña de la gráfica y el dibujo, que se llama No hay atajos y lo publicó una editorial que se llama Alacraña. No hay atajos es como una especie de condensación, como que en este librito lo que hace Joan Vázquez es que pone en una publicación un taller de dibujo que él ha dado ya desde hace años, que se llama así, No hay atajos. Entonces, lo que hace es que pone los ejercicios, pero pues está todo lleno de dibujos y de secuencias o sea, podría ser como una especie de manual de dibujo, pero también es un libro donde él
publica como sus distintas, o sea, cómo él interpreta estas indicaciones con las que trabaja en los talleres. Entonces, a mí se me hace como una cosa muy bonita. Joan tiene en Jalapa y desde la pandemia, como que empezaron a habitar mucho la cosa online. Entonces, tiene un espacio que se llama Lápiz, en donde dan talleres, y este libro es un poco como el resultado de uno de los talleres que Joan ha dado más veces. Yo lo tomé alguna vez, y sí es como uno de estos talleres que te destapan cosas. Y la editorial es Salacraña, que la lleva Abril Castillo. Y el otro proyecto que tengo es un proyecto que es más o menos como que está ahí como en la misma zona de afectos editoriales, porque es de una editorial que se llama Libros de Mano, que lleva Santiago Solís. El librito es de Santiago Solís, es como el más reciente que tiene, que se llama Te llegará mi olvido, que son como frases así como de canciones y eso. Y pues está ilustrado, y al final pues lo que es como una narrativa dibujada por Santiago, que y publicado por Libros de Mano, que Libros de Mano y Alacraña a veces hacen proyectos compartidos, que hacen cosas bien bonitas en gráfica y así. O sea, por ejemplo, ellos juntos, si no me equivoco, publicaron uno de dibujos de Power Paola, como de sus amigas. No me voy a acordar, se llama Chicks I Know. Sí, entonces, son proyectos editoriales que pues están trabajando directamente con artistas gráficos. Y una recomendación más, que no es publicación: hay un documental que es, creo que de 2022, pero como que la fecha varía según donde lo busquen, que se llama No Straight Lines: The Rise of Queer Comics, que está dirigido por una chava que se llama Vivian Clayman, y está producido por Justin Hall, que tiene un libro que se llama así, No Straight Lines, en donde habla de los cómics, pues del momento en el que, justo como tomando como, o sea, Howard Cruz es una figura central para esta construcción de los cómics queer, los cómics LGTB+. Y en este documental en particular se centra en 4 o 5 autores: Howard Cruz, Rupert Kinnaird, Alison Bechdel, y diferentes autores así. O sea, son como 4 o 5. Y hay gente más joven hablando de qué representó para ellos haber leído estos cómics en su momento y tal, pero es un documental que yo les recomiendo muchísimo. Si lo ven por ahí en algún lado de manera legal o ilegal, yo siento que es como una cosa necesaria, y justo creo que nos llama mucho la atención a nosotros, como a las personas que estamos ahora en estamos justo en ese punto en donde muchas de estas obras de las que se hablan, de estos autores, no se han reeditado y están perdidas, y es urgente e importantísimo que se recuperaran un montón de ellas. Entonces, pues eso, o sea, como me quedo como con este momento hashtag para reflexionar, como de tenemos que recuperar el trabajo de estas personas, que se editó en algún momento, que rompió un montón de cosas en su momento, pero que por cuestiones justo de, a lo mejor a las editoriales actuales les resultan incómodos o lo que sea, no los vuelven a sacar porque no van a vender mucho. Entonces, ¿quién de nosotros se va a hacer cargo de que eso siga existiendo y se siga nutriendo las generaciones más jóvenes de lo que pasó hace 40 años, 30 años, 20 años? Y ya, esas son mis recomendaciones. ¿Y usted, doctor, qué nos comparte hoy? Ese documental es buenísimo. Y yo iba a recomendar, de hecho, Stock Rubber Baby de Howard Cruz. No solo porque hablamos mucho de él hoy, sino que murió el año pasado o hace 2 años también. Sí, entonces también es esta cosa de que Kitchen Sink le dio mucha visibilidad al trabajo de Howard Cruz, y que luego le ayudó a producir parte de Wendell, que es como su personaje más emblemático. Pero esta historia es como muy bonita porque cruza los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos con el derecho de los gays, Stonewall, y todo un contexto que de repente parece muy, muy distante, pero que siempre está como en peligro de regresar al pasado, que es muy extraño porque ya hablamos del pasado, pero que a veces
Hay que recuperar esa memoria. Sí. Y también otra cosa, una recomendación como un poco más pequeña, es, era no sabía bien, pero como traten de buscar, sobre todo una revista que se llamaba El Víbora, que es una revista española, porque El Víbora es un poco como Berenguer, que es el editor del Víbora, es un poco como el Denis Kitchen español. Y él tiene una revista que se llama El Víbora y que luego se vuelve La Cúpula, que es una editorial que publicaba casi todo lo que hacía Kitchen Sink. Entonces, no es la recomendación de un editorial que es que chequen el catálogo de La Cúpula, pero que sobre todo echen ojo a la revista del Víbora que se consigue por ahí en medios legales e ilegales, ¿no? Y que aparte en pandemia regresó con un número medio especial, con historias pasadas, historias cortas, y que también publicaban a Max, que es como uno de mis dibujantes que yo amo mucho también. Y publicaron a Howard Cruz, y publicaron a Crump, y publicaron a Ralph Koenig, y toda esta gente del underground comics con. Sí, de hecho, no sé, creo que son ellos los de La Cúpula que amenazan, para beneplácito de nosotros, con sacar la autobiografía de Aline Kominsky este año, al parecer. Entonces pónganse las pilas. Señores de La Cúpula, por favor. Y bueno, nada más, antes de cerrar todo, creo que como que sí, Howard Cruz es como, no sé, como que quisiera terminar con una cosa, ahora que dices esto como es que parece que se queda en el pasado, yo siento que estamos viviendo una época en donde están regresando cosas muy feas justo en lo relativo al colectivo LGTB+. Y hay una anécdota, no es una anécdota, es una cosa que pasó, que cuando empiezan a hacer gay comics, en algún momento Howard Cruz les manda una carta a la gente a la que quiere invitar a hacer gay comics, porque justo es este momento en donde están pasando todas estas cosas de derechos civiles y lo de Stonewall y todo eso, y entonces y empieza justo a darse los primeros casos de SIDA como se conocía entonces y todas esas cosas. Entonces él les escribe una carta y les dice, o sea, cuando invita a la gente a la que quiere que colaboren en gay comics, hay como esta parte en donde como que les da un poco de reparo, o sea, dice para que no les dé reparo, o dice, o más que para que no les dé reparo, dice es que estamos en un momento en donde tenemos que tomar riesgos en el nombre de la verdad. Y cuando lees eso, se te cae la piel chinita. Yo creo que estamos en un momento así, en donde como lectores, como creadores, como editores, como lo que seamos, nos tenemos que arriesgar por cosas que son más grandes que nosotros. Y creo que lo que nos enseñan gente como Denis Kitchen, como Howard Cruz, como todas estas personas que están tratando de hacerse espacios en un mundo muy hostil, es eso, como hay que arriesgarnos por estas verdades que nos parecen importantes. Y pues ya, para que no se pierda el tono hippie. Entonces, gracias por acompañarnos en este otro episodio, en un episodio más de Conversa Comics. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro Patreon en patreon.com/Conversa Comics para ayudarnos a seguir con esta labor que también es bastante enriquecedora para nosotros, pero solamente en lo espiritual y no en lo económico. Pueden seguirnos en redes, en Instagram en @conversacomics. Si tienen alguna queja, sugerencia o propuesta, escríbanos a conversacomics@gmail.com y recuerden que pueden escucharnos en todas sus plataformas de podcast, y si quieren escuchar el archivo completo, lo tenemos YouTube. En Mixcloud. Nos escuchamos y en YouTube, es verdad. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.